Hola, hola, bienvenidos al programa Más Consentidos de Clip Radio Televisión. Cada lunes a las 7 de la tarde, hora española, les invitamos a entrar en este programa que está lleno de energía positiva y radiante. Energía positiva y radiante que tienen mis compañeros Silvia Jiménez y Pablo Gómez. Os habla María Escribano. Queremos acercarles el mundo de la discapacidad para hacerles partícipes de nuestro talento y habilidades. Más Consentidos da voz a la discapacidad para crear normalidad en la conciencia de la sociedad. Ahora vamos a compartir con todos ustedes una reflexión de Nelson Mandela. La reflexión de Nelson Mandela dice: aprendí que el coraje no era ausencia de miedo. Silvia, continúa. Sino el triunfo sobre el valiente, sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor. Nelson Mandela. Bueno, pues buenas tardes, María, buenas tardes a nuestros teleoyentes. Hoy entrevistaremos al cántabro Raúl San Miguel, que es presidente de la Fundación Accesibilidad Universal. Y también tendremos con nosotros a Mar Gómez, terapeuta ocupacional. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Repíteme esa reflexión que no me ha quedado claro del todo. Repítela, por favor. A ver. Aprendí que el coraje no es ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor. Ahí estamos. Qué bonita reflexión, ¿verdad? Valientes. Aquí todos somos unos valientes. Exacto. Valiente fue Raúl San Miguel también. Mira, efectivamente, vamos a hablar con Raúl San Miguel, el creador del Food Hand. Ajá. Para los que no saben inglés, mano-pie, ¿no? Pie-mano, no sé, como que en inglés las cosas son al revés muchas veces. Este deporte es como el fútbol, pero no estamos acostumbrados a verlo, no como estamos acostumbrados a verlo por televisión, es visto desde otro punto de vista, porque este deporte está pensado para jugar en silla de ruedas, una silla de ruedas específica. Para que se haga una idea de cómo es este deporte, vamos a dar paso a un vídeo. Es un vídeo explicativo donde vamos a poder ver un poquito, aparte de que vamos a verte a ti, Silvia, te vamos a ver ahí manejando. Bueno, en la tele no se ve nada, ¿eh? La silla de ruedas. Bueno, nuestros amigos sí lo verán, seguro que sí, porque todavía no hemos puesto el vídeo, claro. No lo pueden ver. Vamos a dar paso a este vídeo y ahí vamos a ver cómo se juega este deporte, porque seguro que hay personas que dicen, al fútbol en silla de ruedas, pero bueno, ¿cómo es posible? Pues vamos a dar paso a este vídeo. Adelante, vídeo.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Ahí, ¿cómo te sentiste dándole a la pelota, Silvia? Bueno, pues la verdad es que muy bien, me sentí muy cómoda, ¿eh? Buenas Esto tardes, hay que practicarlo. Raúl. Buenas tardes, Raúl. Hola, buenas tardes desde Cantabria. Hola, Un saludo. buenas tardes. ¿Cómo Hola, vistes a Raúl. Silvia ahí dándole a la pelota, Muy bien, muy bien. La vistes bien, ¿verdad? Bueno, Puede pues, llegar a ser una profesional de todo esto. uy, que nunca se sabe. Nunca se sabe. Raúl. Nunca es tarde. Bueno, pues hemos visto unas imágenes de cómo se juega un poquito al fútbol. ¿Nos cuentas un poco cómo ha nacido este deporte? Sí, por supuesto. Bueno, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Agradecer a CLIL Radio la oportunidad que nos da la Fundación Accesibilidad Universal de presentar este proyecto. Y vaya por delante que estamos a vuestra total disposición para todo lo que necesitéis y todo lo que queréis saber de esto. Genial, muchísimas Gracias, Raúl. Entonces, ¿cómo nace esto? Os voy a resumir el trabajo de varios años de investigación, y esto nace en Cantabria. Yo he colaborado durante varios años con el equipo de baloncesto en silla de ruedas de aquí, de una localidad de Cantabria, y ahí veo que las personas que juegan a baloncesto en silla o no tienen extremidades inferiores o no las pueden utilizar. A partir de ese momento, yo tengo el título de entrenador nacional de fútbol, y entonces, a través de un prototipo que, en colaboración con mi hermano Manuel, desarrollamos de madera, es un prototipo en forma de pie, que al cogerlo con la mano, lleva una empuñadura, convertimos las extremidades superiores útiles en extremidades inferiores. ¿Por qué tiene forma de pie? Porque se hacen los mismos gestos técnicos que en el fútbol convencional, golpeos con el interior, con el exterior, de puntera, de talón, etcétera, etcétera. Sí. Lo mismo, repito, que en el fútbol convencional. Con todo esto, lo presentamos a este equipo de baloncesto que anteriormente os dije, porque nos preocupaba cómo psicológicamente estas personas quizás no aceptaban bien convertir los brazos en piernas. Claro. La aceptación fue brutal, y ahí nos lleva a registrar este prototipo de pie, y nos llevamos la gran sorpresa de que no existe en el mundo esta modalidad deportiva. A partir de ese momento seguimos investigando cuál es el material idóneo para la fabricación en serie de este prototipo, con centros tecnológicos, y terminamos desarrollándolo, porque tiene muchos desarrollos, de que se trabaja como trabajamos con personas de 6 o 7 años hasta personas de 100 años. Este deporte es mixto y no hay límite de edades. Junto con el Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria hemos desarrollado 2 prototipos de pie. Sigue siendo la misma forma, pero tiene 2 pesos. Para niños pesaría 200 gramos y para adultos 400 gramos. Sí. Así nace el FootHand, y a partir de ahí creamos una fundación que es Fundación Accesibilidad Universal para el desarrollo de este proyecto. ¿Quién ha fabricado la silla, Raúl? La silla, una vez que tenemos los prototipos del pie, que es el FootHand, nosotros teníamos que diseñar una silla de ruedas específica para la práctica de este deporte. Claro. Y ahí nos dirigimos a una empresa que se llama Hortos 21, que está en Guimarães, en Portugal, y ahí desarrollamos, no hemos inventado nunca la silla, sino que hemos adaptado una silla de ruedas ya existente para la práctica de este deporte. Y ahí aparecen unas características que, si habéis visto en el vídeo, lo mismo que en el fútbol convencional se juega con las 2 piernas, pues estas personas con capacidades, a nosotros no nos gusta hablar de personas con discapacidad, sino personas con distintas capacidades. Sí. Estas personas llevan 2 FootHand que van alojados en 2 especies de soporte en las barras laterales de la silla de ruedas, y cuando van a golpear el balón lo cogen con la derecha, con la izquierda o con ambos FootHand, claro. Y ahí aparece la habilidad del deportista. Con eso os repito que con el FootHand se realizan esos gestos técnicos de golpeos y ejercicios de habilidad. ¿Pero qué nos quedaba? Pues la conducción, el regate y el tiro, y ahí veréis que en la parte frontal de la silla de ruedas lleva una media luna con la que se conduce, regatea y se hacen contraataques en función de la habilidad del deportista. Como características más importantes de la silla, pues la inclinación de las ruedas de impulsión es de 10 grados. En la parte de atrás de la silla lleva una rueda antivuelco, con lo cual no puede volcar la silla. Muy importante. Y como característica exclusiva, que eso sí que es un invento de la fábrica que fabrica las sillas, que no la fabrica, es que los asientos se regulan tanto a lo largo como a lo ancho, con lo cual hemos determinado que se hagan 2 tallas, una para niños y otra para adultos, por supuesto niños y niñas, eso queda dicho, y otra para adultos,
y con 2 tallas pues podemos acceder prácticamente a todas las tallas de las personas, ¿de acuerdo? Eso no significa que si nos encontramos en hacer alguna talla especial no habría ningún tipo de problema para fabricarlo. ¿Cuántos jugadores entran en el campo? Porque las sillas me imagino que ocuparán un espacio importante. Bueno, esto se juega, hemos desarrollado también un reglamento, por supuesto. Esto se juega en fútbol sala, los mismos campos y las mismas porterías. Estamos hablando de una instalación de 20 por 40. ¿De acuerdo? Sí, entonces, oficialmente, pero no es el caso ahora mismo, oficialmente serían un portero y 4 jugadores de campo, igual que en el fútbol sala. Pero ahora mismo en las escuelas, que luego si queréis hablaremos un poco de eso, en las escuelas inclusivas que vamos a crear, como estamos hablando de unas escuelas de iniciación, pues pueden jugar 6x6 o 7x7, eso no sería ningún tipo de problema. O sea, que entren 12 sillas en la pista no hay ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Ajá, interesante. Claro, incluso llevarlo a fútbol grande para que haya más espacios y correr más, ¿no? Sí. Este proyecto se experimentó con alumnos aquí en el sur de Madrid, ¿verdad, Raúl? Sí, nosotros... Este proyecto, equivocadamente por mi parte, y ahora desafortunadamente, yo me pensaba que era para personas, en principio lo había diseñado pues para personas con una discapacidad física. Sí. ¿De acuerdo? Pero a raíz de llegar a un acuerdo con el área sur de educación de la Comunidad de Madrid, desarrollamos este proyecto en 14 centros en Leganés, en Parla, en Getafe, en Aranjuez, etcétera. ¿Y qué es lo que hicimos? Íbamos a estos centros de educación y dábamos las clases de educación física en silla de ruedas. Y ahí nos aparecían, pues íbamos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y dábamos 5 clases de educación física que ese día correspondían. Y ahí cada 50 minutos nos llegaba un grupo, la clase X, y ahí les dábamos, partíamos un poco la clase en 2 y a los 25, 26 o 30 alumnos que venían en cada grupo les dábamos 20 minutos de una clase teórica de lo que es la discapacidad, distintas discapacidades y sobre todo la terminología a usar para personas con discapacidad, para tratar con personas con discapacidad, y la otra parte de la clase les explicábamos en 2 o 3 minutos qué es el footstand, para qué sirve el footstand y el manejo de silla de ruedas, y jugaban durante, a los 20 minutos se cambiaba, la clase teórica pasaba a la práctica y la clase práctica pasaba a la parte teórica. Y ahí, en consenso con los directores de los centros, hicimos una encuesta de varias preguntas que consistían, qué les había parecido, qué les había parecido los instructores, qué les había parecido la actividad, y la sorpresa nuestra, en principio, es que nosotros hemos trabajado con 853 alumnos sin discapacidad, en este caso, en estos centros no había ningún alumno con discapacidad, de 12 a 16 años, y la respuesta es que prácticamente, tenemos los informes, por supuesto estas encuestas eran voluntarias y anónimas, y el 95%, por no deciros el 99%, quieren que se les dé una clase de educación física en silla de ruedas al menos una vez al mes. Fíjate. Quieren convertir este deporte en actividad extraescolar, y los profesores que les impartían educación física quieren que les demos una formación para que cuando tengan alumnos con discapacidad sepan adaptar ejercicios y juegos para que en ese momento pues una persona en silla de ruedas haga los mismos juegos que los demás compañeros de clase que no están en silla de ruedas. Claro que sí. Con lo cual, por eso os decía que equivocadamente lo que yo me pensaba que era para personas solamente con discapacidad física es al contrario. O sea, aquí puede jugar absolutamente todo el mundo, con y sin discapacidad, pueden jugar los padres con los hijos, con los abuelos, con los amigos, y no hay límite de edad, y por supuesto sabéis que este deporte es mixto. Yo he tenido personas desde 6 o 7 años hasta personas de 80 años jugando a este deporte. La gente con problemas, en este caso invidencia, ¿está recomendado? ¿Es posible acceder Pues no lo él? sé. Si te digo la verdad, no lo sé. Ojalá esté recomendado. Tener en cuenta una cosa, no sé si hablaremos luego, pero en la creación nosotros de escuelas deportivas, que es el objetivo prioritario, escuelas deportivas inclusivas, tenemos que aceptar a todo el mundo. Y debemos aceptar a todo el mundo y vamos a aceptar a todo el mundo. Otra cosa es que ahí tendrán que ayudarnos profesionales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, que es lo que queremos que haya en cada escuela, porque yo sí sé entrenar a jugar a fútbol, pero
en función de las personas que nos vengan, estos profesionales nos tienen que apoyar para decir qué tipos de ejercicios se deben hacer en función de las capacidades de la persona. ¿Entendéis? Sí. Por supuesto que se probará que personas con una discapacidad visual, total o parcial, sabiendo como yo sé que el balón en ese caso debe tener un cascabel, pues quizás se pueda probar, eso no hay ningún inconveniente en que lo probemos. Lo mismo que van a trabajar personas sordas, he trabajado con autistas, he trabajado con síndrome de Down, etcétera, etcétera. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de capacidades. Probaremos y si eso da resultado, nosotros encantadísimos de que eso se pueda también desarrollar con personas con discapacidad visual. Bueno, la discapacidad visual en el fútbol, lo único inconveniente que tiene con la silla de ruedas quizás es que hay paredes alrededor de la pista entonces quizás sea un poquito más sí, quizás, pero se podría llegar a vallar la instalación. Ah, claro, sí. Y poner sensores, ¿no? También en las propias sillas. Estamos generando ahí una idea. Exacto, ya estamos dando ideas, nos interesa. Sí, totalmente. Totalmente ideas. Nosotros encantadísimos de jugar, porque una de las prioridades de nuestra fundación es crear un departamento de investigación y desarrollo. Ahí está. ¿De acuerdo? Pues ya estamos desarrollando ahí nosotros. Por ejemplo, hablando de amputados, yo tengo las personas con las amputaciones en extremidades inferiores, no hay ningún tipo de problema. Yo tengo firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Amputados ANDADE de España, pero que sepáis que en España hay 90.000 personas amputadas. Madre mía. Sí. Entonces, están 50-50, 60-40. Yo trabajo con personas amputadas de los miembros inferiores, pero tengo vine a jugar con nosotros a fútbol en silla de ruedas, una chica con 40 años, ¿sí?, que tiene amputado el brazo derecho a la altura del codo. Entonces, claro, imaginaros lo que es mover la silla de ruedas, con el brazo izquierdo lo mueve perfectamente, pero con el brazo derecho tiene que bajar el muñón, y claro, eso es complicado. Le he dicho Arantxa, que se llama Arantxa, digo, Arantxa, tenemos que hacer otra cosa antes de que juegues, porque claro, lo que yo no quiero es crear una lesión con esa actividad. Eso es. Entonces, ya estoy en contacto con una de las mejores empresas que hay en Cantabria en prótesis, y estamos desarrollando una prótesis para que a través del 3D, una prótesis que llegue desde el codo hasta lo que es los dedos, y con eso, esa prótesis que se va a unir, por supuesto, al codo de su brazo, pueda, en principio, manejar la silla de ruedas y que los hombros queden a la misma altura. Otra cosa es que ya me han propuesto que no solamente maneje la silla de ruedas, sino que pueda coger el Fullman. Digo, pues adelante. Sí, por intentarlo, claro. Valiente, eso es coraje. Imaginaros lo que puede ocurrir en ese momento con las personas amputadas. Entonces, todo eso, que lo sepáis, que vamos a intentar, espero que todo el mundo nos ayude y que todo el mundo colabore con nosotros para que no haya ninguna persona que pueda practicar este deporte independientemente de las capacidades que tengan. Os digo un ejemplo muy rápido. En los colegios, sabéis que, bueno, no sé si hay bastantes niños obesos. ¿Estáis de acuerdo? Sí, cierto. Claro. Bueno, pues me he encontrado en algunos centros que algunos chicos no hacían gimnasia por su peso, no hacían educación física, no hacían gimnasia, y sin embargo se han sentado en la silla de ruedas y no se querían salir de la silla de ruedas porque era la única manera que ellos veían de hacer ejercicio. Pero por el propio sobrepeso y ese handicap claro, evidentemente, si tú tienes un sobrepeso, pues tienes menos respiración, las situaciones son más complicadas, entonces... Pero sin embargo, ya os digo, en silla de ruedas se sentían cómodos y querían jugar. Claro. Bueno, pues ¿qué ocurrirá con estas personas? Y ahí aparece, bueno, pues lo de la silla de ruedas. Bueno, pues si hay que hacerla una silla triple XL, pues perfectamente, por poner un a su ejemplo. medida. Sí, tiene que haber... Pero que si de pie, por sus problemas respiratorios, etcétera, tiene problemas y en la silla de ruedas no ve ningún problema, pues adelante a que practique el deporte. Sí, por lo menos que hagan algún tipo de deporte. Exactamente. Es motivacional y al mismo tiempo también les puede hacer cambiar el pensamiento y poder cambiar otras formas y hábitos de alimentación. Perfectamente. Sí, quieres que no trabajas todos los músculos, porque estás con brazos, estás con espalda, estás con abdomen, estás con, pierna, pero a lo mejor no, porque está la pierna no se puede utilizar, la pierna no se puede todo utilizar. Lo que es extremidades superiores está totalmente utilizadas, sí. Perdón, para que sepáis, más que el deporte en sí, que ya lo es, estaríamos trabajando con estas personas la rehabilitación. Que sepáis que yo lo he presentado en el Instituto Guttmann de Barcelona, estuve un día entero trabajando con
sabéis que la rehabilitación es de dos tipos, la pasiva a base de masajes y máquinas, y la activa a base de deporte. Entonces, tanto en el Hospital Guzmán de Barcelona como lo hemos presentado ya en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, lo hemos presentado como deporte de rehabilitación. Y ahí la idea es de que esos profesionales de la traumatología y de la rehabilitación utilicen este deporte con distintas personas con distintas capacidades y nos hagan informes médicos, pero imaginaros, certificados por estos centros de fama mundial, y ahí se digan los grupos musculares en principio que se activan, porque aquí también se remata de cabeza, la musculatura del cuello, toda la musculatura de los hombros, todo el tren superior, o sea, con los lumbares, abdominales, etcétera. Pero ya os digo, como con informes de centros de fama mundial que digan que este deporte es aconsejable perfectamente como rehabilitación en todo el tren superior de las personas con discapacidad. Luego entrará con nosotros una terapeuta ocupacional y también nos hablará de ello. Sí, perfectísimamente. Te queríamos preguntar, Vicente del Bosque apadrinó el proyecto, ¿verdad, Raúl? Mira, sí, no sé con quién estoy hablando ahora. Con Silvia. Hola, Silvia. Hola. Sí, nosotros hicimos en el año 2019, el año pasado, pues sabéis lo que ha pasado y cómo estamos ahora con el tema. En 2019, a través de la Asociación de la Prensa Deportiva de la Comunidad de Madrid, encabezada por su presidente Damián, hicimos una presentación de lo que es este deporte y ahí fue invitado Vicente del Bosque, Paco Bullo, Tomás Roncero, Roberto Gómez, personas del Marca, de las, etcétera, etcétera, el Ayuntamiento de Madrid, la consejera de Deportes, el Gobierno de Madrid, o sea, distintas autoridades. Hicimos la presentación y tanto todas estas personas, la aceptación fue brutal del proyecto y concretamente Vicente del Bosque nos dijo que contáramos con él para apoyar en todo lo que sea posible desde su parte este proyecto y que la idea que él tenía era de presentarlo lo antes posible. No ha podido ser por lo que sabemos todos que ha ocurrido en España y en el mundo, en los clubes de fútbol y en las asociaciones, porque cree que es un deporte que va a tener un gran éxito. También os diré que este proyecto ya ha sido presentado en el Consejo Superior de Deportes y en el Comité Paralímpico, con las que tenemos una gran relación, y la respuesta es que en un futuro no muy lejano puede convertirse en un futuro deporte paralímpico. Ojalá, sería estupendo, la verdad. ¿Has estado en la Federación Madrileña? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal ha ido ahí? Nosotros estamos en Madrid. A través de la Federación, nosotros tenemos un convenio de colaboración con la Federación Madrileña de Fútbol. Sí. Y os voy a dar una primicia. Anda. Que no lo sabe nadie todavía en España y probablemente en el mundo, pero os la voy a dar a vosotros. Yo tengo firmado un convenio por 4 años y la primera federación de España y del mundo donde se va a poner en marcha este proyecto es la Federación Madrileña de Fútbol. ¡Ay, qué grandes somos! ¡Qué maravilla! ¡Qué grandes somos! Una gran y en toda la Comunidad de Madrid, a través de Paco, su presidente, que es una persona que tenemos una grandísima relación, es una persona muy comprometida con la discapacidad, que sepáis que en la Federación Madrileña de Fútbol están contratadas más de 16 personas con discapacidad. Fíjate. Sí. El presidente ha sido profesor de educación física y desde el primer momento que nosotros le presentamos este proyecto, lo acogió como si fuera suyo y nosotros encantados. Y os digo la primicia. En septiembre queda por determinar la fecha y por supuesto que estáis invitados y todas las personas que conozcáis con distintas capacidades. Se va a presentar en la Comunidad de Madrid, en la Federación Madrileña de Fútbol, que está en el Polideportivo Ernesto Cotorruelo. Creo que está cerca de Carabanchel. Yo os digo más o menos, pero si entráis en Polideportivo Ernesto Cotorruelo, se va a presentar ahí la primera escuela del mundo de fútbol en silla de ruedas. ¡Wow! Ahí estaremos. Enhorabuena. Primera escuela inclusiva de fútbol en silla de ruedas del mundo. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por la primicia, de verdad. Entonces, os avisaremos, se va a invitar a jugadores de élite, pues puede ser del Real Madrid, del Atlético de Madrid, de equipos punteros, tanto masculinos como femeninos, de fútbol sala, porque que sepáis que el fútbol sala ya se va a incorporar al fútbol, a las federaciones de fútbol, ¿de acuerdo? No van separadas, van a ir unidas. Mira. Y
ahí tenemos la posibilidad de que en los partidos de fútbol sala hagamos exhibiciones de fútbol en silla de ruedas. Ah, mira. Eso por un lado, pero volviendo a la federación, os anticipo que va a estar, os digo, en ese polideportivo se van a acondicionar unas instalaciones para que sean exclusivas para la práctica del fútbol en silla de ruedas, junto a los demás campos que hay allí. Y ahí os digo que se va a invitar a asociaciones de amputados, de personas con lesionados medulares, personas sordas, o sea, todo tipo de personas con distintas capacidades, para que se apunten, y la escuela va a ser federada. Desde el primer momento se van a federar las escuelas. Y la idea que tiene el presidente, os lo anticipo, es que arrancando en septiembre, sí, en función de tener en cuenta que las escuelas deportivas inclusivas van a ser de grupos de 10 o 12 personas, nunca más, ¿de acuerdo? No se puede trabajar con más, no debemos trabajar con más personas. Sí. Y a partir de septiembre que empiecen esas escuelas, en función del número de escuelas en grupos de 12 que se puedan montar, se quieren, para enero, febrero, después de Navidades, se quiere montar una liga de fútbol en silla de ruedas. Eso es lo que te iba a preguntar. Bueno, yo soy María Escribano. Hola María, un saludo. Igualmente. El tema será igual que en los equipos de fútbol que conocemos, el equipo del Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Bilbao, va a ser Totalmente. así. Ay, qué bueno. Interesante. Totalmente. Imaginaros, os hablo en 2 segundos un poco del reglamento, que os decía antes que juegan 5 para 5, tenemos están el entrando unas reglamento. ganas terribles de jugar. O sea, dinos un poco las reglas, a ver cómo va esto. Las reglas, que no hay mano, claro. Hemos hecho un reglamento básico y está presentado en el Consejo Superior de Deportes, en principio, porque tendrá modificaciones, ¿de acuerdo? Lógicamente, estamos... pero en principio lo que os digo, fútbol sala, mismas porterías, 20 por 40, dimensiones. El portero, os imagináis el campo de fútbol sala, ¿sí? Sí. Tiene un área de trabajo de balonmano, un área que está delimitada. Ahí el portero puede utilizar los foothand y las manos dentro de su área. Y cuando sale de ese área, puede utilizar solo los foothand, ¿de acuerdo? Sí. Pero puede salir a cualquier parte, le puede meter un gol desde el medio campo, pero él puede salir a donde quiera jugar. Ajá. Es un jugador más de campo. Los saques de banda y los corners se sacan con la mano. Y solo se puede rematar dentro del área con la cabeza. Porque si os imagináis, dentro del área puede haber cuatro sillas de ruedas de cada equipo. Claro. Si ahí levantamos el foothand a menos de 1,5 metros, a menos de 1 metro de distancia del adversario deportivo, si se levanta el foothand, podemos golpear al adversario y hacerle daño. Claro. ¿Estáis de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, como ahí va a haber 6 o 8 sillas, nadie puede sacar el foothand. Ahí se rematará de cabeza. Ajá. Se hará gol o no se hará gol o lo que sea. Y en función de luego donde salga rebotado el balón, pues ya se empieza a jugar. Ajá. ¿Y los penaltis? ¿Cómo van a ser los penaltis? Los penaltis... ¿Cuándo hay falta? ¿Cuándo hay falta, eso es. No sé Mira, hay un penalti... futbolera, hay un penalti que cuando el balón da a un jugador del equipo que defiende dentro del área, el área de balonmano, y no tiene el foothand con la mano, y le dan la mano, es penalti. ¿Entendéis? La mano es eso, penalti. ¿cómo va a tener Si que no lo tienes trabajar cogido. ahí? ¿Cómo se llama este que han tenido tanto jaleo? El VAR. El VAR va a tener que trabajar, vamos, lo que va a tener que trabajar el VAR aquí. Es igual que el fútbol, o sea, si te da el balón con la mano dentro del área, es penalti. Si te da el balón sin coger el foothand, cuidado, pero en el momento que tengas el foothand cogido con la mano, no hay nada, no hay penalti ni hay nada. O sea que No, hay no, un no, pequeño ahí no hay penalti. truco, ahí hay entonces... No, claro, porque ya es un pie normal, o sea, es una pierna. Ajá, ¿Entendéis? Si el foothand está cogido con la mano, ahí no hay penalti ni hay nada, tanto fuera como dentro del área. Sí. Pero si no lo tienes cogido con la mano, pues penalti. Y si hay un agarrón, que los hay muchos, hay que tener los árbitros, porque también luego se hablaría un segundo de formación. Hay mucha gente que tiene mucha habilidad y te coge la rueda y te aguanta la rueda. Fíjate. Claro, hombre, y no te enteras. Ahí, si eso es dentro del área, pues es penalti. Claro. Ay, madre mía, qué bueno. curioso. Esto de ir midiendo, a ver, la línea, si entró el pie, o fue el fuján, Claro, o fue claro. madre mía, tiene que ser... Lo mismo que hay una regla, porque claro, para que todo el mundo sea igual, con y sin discapacidad, pues tener en cuenta una cosa, el culo no se puede levantar de la silla. ¿Por qué? Porque una persona amputada de una pierna se podía poner levantada, o una persona sin discapacidad podía utilizar esa mejora que tiene. No, el culo en la sillita. Claro. Nadie puede levantarlo. Que sean todos iguales.
Todo el mundo es igual. Y claro, esto es un poco, os digo un poco el reglamento, tendrá variantes y aquí os quiero hablar nada más de formación. No solamente estamos hablando de deporte y de rehabilitación. Las escuelas deportivas inclusivas, nosotros tenemos desarrollado un curso que va a certificar la Federación Madrileña de Fútbol, porque ahí os anticipo que vamos a tener un departamento de FUJAN dentro de la federación, ¿eh? O sea que vamos, que está completamente todo legalizado prácticamente y todo hecho. Claro. Esto es, entonces, esas escuelas deportivas inclusivas, tanto las clases extraescolares que os hablaba antes de los colegios, tendrán un monitor o monitora, preferentemente persona con discapacidad, que nosotros formaremos, que es un curso de 80 horas, estará certificado por la Federación Madrileña de Fútbol. ¿Sí? Y nosotros contrataremos dentro de la fundación, les contratamos a esas personas que serán los monitores de las escuelas. Con lo cual, no solamente estamos hablando de formación, sino de empleo. De puestos de trabajo. Ahí es a donde va precisamente el proyecto, entonces es grande, es un proyecto grande y además que va a traer pues mucha... Es impresionante. ¿Eres María? Sí, María? soy María. Es impresionante y no tiene límites. Claro. Es que eso es lo bonito, además, esa palabra, no límites a nada. No tiene ningún límite de nada. Claro, para eso nosotros necesitamos rodearnos de profesionales como vosotros, en distintas áreas, que colaboréis. No estamos hablando nunca de ayudar, ¿eh? Pues es colaborar. Exactamente. Pues ahí estaremos para radiar algún partido, sería interesantísimo. Claro, totalmente. Y sobre todo yo que no veo, vamos, es que voy a hacer una radiación maravillosa porque seguro que el contagio que esto lleva de animación y de algo Claro, no os imagináis tanto, o sea, no os imagináis cuando una persona mete un gol. Me ha ocurrido que unas personas amputadas, que yo tengo aquí un equipo de, llamémoslo los Robert Trotters del fútbol, son el mejor equipo del mundo, llevo 4 años ensayando con ellos, son con los que hacemos las exhibiciones. Y eso es lo que llevaremos a las presentaciones en Madrid, ¿de acuerdo? Ajá. Son personas que son campeones del mundo de baloncesto, diplomas paralímpicos en Barcelona 92, o sea, personas de 40 y 60 años que todos los martes entrenamos aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo, perfecto. Entonces, solo pensar que aparte de eso que os he dicho, deporte, rehabilitación, inclusión, tener en cuenta que las escuelas deportivas inclusivas van a jugar con los padres, con los hijos, ¿eh? Qué bonito. Los padres, los hijos, los abuelos y, como yo digo, hasta el cura del pueblo puede jugar aquí. Pues sí, el que quiera puede jugar, ¿me entendéis? Sí, claro, sí. Imaginaros lo que son ahora las escuelas que los que tenéis, bueno, yo tengo hijas mayores ya, una hija mayor, pero los que tienen hijos pequeños que les llevan a una escuela, mientras el niño está en la escuela practicando un deporte, los padres se van a tomar un café o se van a por ahí, ¿de acuerdo? Sí. No, en este caso yo quiero que los padres se apunten con el hijo a jugar en la escuela. Perfecto. Además, yo creo que es lo que en este momento lo que necesitamos precisamente es volver otra vez a tener más contacto y sobre todo compartir, ¿no? Que es tan importante. Claro. Y a través ya, y acabo un poco con esto, os dije, deporte, rehabilitación, formación, empleo, y además, como vamos a trabajar en las escuelas deportivas con profesionales que os decía antes, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, que van a testar inicialmente las capacidades en esas distintas áreas que tiene cada persona que viene a la escuela. Porque sí tener en cuenta una cosa, que tenemos que hacer 2 tipos de escuela, una para niños y otra para adultos, ¿lo entendéis, no? Sí, totalmente. Claro. Entonces, esos profesionales testarán a los alumnos de cada escuela y luego, al inicio y luego cada 2 o 3 meses, cuando sea. El caso es que al cabo del año, porque esto no va a parar nunca, ¿eh? O sea, la escuela no va a durar 10 meses, sí paras, va a durar... ¿Qué? No, que esto no tiene fin, desde luego. No, pero es que la escuela, tener en cuenta que nosotros no vamos a parar durante todo el año. Sí. En los veranos vamos a hacer campus de fútbol en silla de ruedas. Ah, genial. Está muy interesante. Bueno, no, todo Raúl, el año. Los 12 meses van a estar funcionando. Muchísimas... Entonces, bueno, te dejo 30 segundos ahí ya más. Sí, es que dime, para decirnos qué esperas de esto en el futuro. 30 segunditos y estamos. En el futuro, pues ya os digo, creación de escuelas deportivas, formación de técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Os he hecho la presentación y por último, si os parece bien, os voy a dar, para que todo el mundo se informe y lo pueda ver, unas direcciones de contacto. ¿Os parece bien? Sí, dínoslo. Nuestro correo electrónico es areasocial.
accesibilidad@gmail.com. Vale, lo colgaremos en todas las redes sociales. Y luego, a través de Google o cualquier servidor, entráis en Fundación Accesibilidad Universal, ahí veréis vídeos y veréis los contactos y veréis todo. Genial. Pues muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Ha sido Deporte un placer, interesantísimo. Bueno, es una manera de empezar ahí. Y gracias sobre todo por esas primicias que nos has dado y porque esto verdaderamente es energía radiante y positiva. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias a Raúl. vosotros. Nos vemos. Espero que nos veamos físicamente, o sea, que nos conozcamos físicamente. Estaría encantado. Y ahora os paso el proyecto en vuestras manos y a partir de ahí, pues, desde vuestro mundo y desde vuestro área, que no haya nadie, yo lo que quiero es que no haya nadie ni en Madrid, ni en España, ni en el mundo que no conozca este deporte, y a partir de ahí veremos a ver dónde llegamos. Por nuestra parte tendrá toda la Está difusión, que podamos hacer y más allá. Sí. Muchas gracias. Vale. Un abrazo. Muchísimas gracias, un saludo muy fuerte desde Cantabria y pronto nos veremos. Nos vemos. Eso es, hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo fuertísimo para los tres. Un abrazo. Gracias. Adiós. Muy bien. Bueno, pues Qué interesantísimo. la verdad es que sí. El fútbol con las manos, esto es una maravilla. Bueno, ¿Sí? bueno, vamos a ir ahora con nuestra segunda invitada. En este caso, más que de hoy. invitada, hoy es nuestra consentida. Hoy Eso es es. nuestra consentida. Tenemos a nuestra segunda invitada, que también está vinculada al deporte, pero no solo al deporte, sino que también puede afectarnos en algún momento a todas las personas en nuestra vida cotidiana. Tenemos el placer de presentaros a Mar Gómez, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta especializada en neurorehabilitación pediátrica y en la actualidad está estudiando magisterio. Buenas tardes, Mar, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. ¿Me Buenas escucháis tardes. bien? Sí, te escuchamos. Fenomenal. Buenas tardes, Hola, Mar. Yo soy María. Buenas tardes a todos. Te vemos. Yo soy Pablo y aquí tenemos... Bueno, ya enfrente Silvia. Pregunta obligada, Mar, ¿qué es la terapia ocupacional? Bien, bueno, primero mi más sincera enhorabuena al proyecto que acabáis de presentar, porque me parece, vamos, un proyectazo alucinante y que seguro que va a dar paso a muchísimas más cosas. Y bueno, ¿qué es la terapia ocupacional? Te propongo, Mar. La terapia ocupacional se define como el uso de las actividades propositivas para conseguir una mayor funcionalidad, autonomía e independencia en todas las áreas ocupacionales de cada persona. Sí. Esto Fácil. es en teoría. Fácil. Entonces, ¿qué es realmente, no? ¿Qué significa todo esto? Sí. Bueno, pues realmente lo que significa es que nosotros con actividades terapéuticas y con un sentido, ¿vale? Con actividades que tengan un sentido determinado para las personas, buscamos esa mayor autonomía, esa funcionalidad, esa mayor independencia en cualquier área de su vida, en cualquier área de su vida, el área laboral, el área de ocio, el área de su vida en todos los aspectos que te puedas imaginar. Uh-huh. Bien, ¿y qué ámbitos trata? ¿Qué ámbitos trata, Mar? Pues la terapia ocupacional, como otras disciplinas como la fisioterapia, por ejemplo, desgraciadamente no tiene sus especialidades reconocidas. Actualmente sí que se trabaja por especialidades, porque sí hay una gran especialización, pero no están a nivel público reconocidas ninguna de ellas. Se trabaja desde pediatría, desde neurorehabilitación, hay terapeutas ocupacionales especialistas de mano. Y bueno, la más conocida sobre todo es la geriatría, centros de día, también se trabaja en salud mental, deterioro cognitivo. La verdad es que la amplitud de campos es bastante grande. Bien. ¿Cuál es el protocolo que siguen en los hospitales cuando hay fisios y terapeutas ocupacionales? Pero hay de los dos, Silvia. Debe haber, ¿no, Mar? Cuéntanoslo. Yo solo conocía a los fisios. Pues sí, debería haber, ¿verdad? Debería haber de ambos, todos, por igual. En todos, obligatorio. Sí que es... A ver, un momento, por partes, porque se me ha vuelto loco un poquito el ordenador. Un segundo. Pobrecito. Ya, perdón.
Vale, sí, actualmente sí que está presente la terapia ocupacional en el sistema público, pero no con la ratio que debería, o sea, no tiene la cobertura que debería. No te sabría decir exactamente la ratio en concreto, porque como también sabes que esto del sistema sanitario va un poco por comunidades, pues bueno, digamos que no hay nada equitativo en todas partes. Entonces, podemos decir más o menos a nivel general que por cada 20 fisioterapeutas que hay en un hospital público, hay 2 terapeutas ocupacionales. A grosso modo, ¿vale? Hay excepciones en todas partes. Pero a grosso modo podemos decir eso. Y ya de por sí, te puedo asegurar que hay pocos fisioterapeutas en los centros públicos. Imagínate la terapia ocupacional. Bien, bien. Entonces en la carrera estarías sola, porque claro, si solo hay 2, ¿no? Había mucha gente, no lo entiendo. ¿Qué ha pasado con toda esta gente? ¿Se ha pasado a fisioterapia porque no encuentran terapia ocupacional o qué ha ocurrido? No, a ver, esto tiene también una explicación. La terapia ocupacional no lleva muchos años en España. Realmente empezó a abrirse un poquito de camino hacia los 60, hacia los años 60. Entonces, eso para una profesión sanitaria realmente no es mucho tiempo, porque el recorrido es muy largo y es muy lento. O sea, afianzar una profesión a ese nivel público general es lento, lleva su tiempo. Pero bueno, ahí estamos, por lo menos ya tenemos bastantes colegios profesionales de terapia ocupacional, que eso es un punto clave, totalmente clave para poder hacer una presentación como se debe hacer de lo que es la profesión. Y nada, poquito a poco, se van consiguiendo las cosas poquito a poco, por lo menos ahora hay 2 y no hay 0. Bien, bien, 20 a 2 está bien el ratio, ¿no, María? Sí, ¿no? Yo me he quedado sorprendida porque creo que hay que valorar que nadie en ningún momento está libre de tantas y tantas situaciones, y los fisios para mí han sido en año y medio súper importantes. Por supuestísimo, nadie, o sea, la discapacidad no es la de otros, la discapacidad seguramente seamos nosotros en otro momento de nuestra vida. O sea, es muy, muy amplia, ¿vale? La discapacidad o la incapacidad temporal o lo que sea. O sea, no podemos olvidar que esto también forma parte de la rehabilitación. O sea, un terapeuta ocupacional no solamente trabaja en el ámbito de la discapacidad cuando ya hay algo permanente. O sea, también trabajamos con manos traumatológicas, con neurorehabilitación, con ictus, que también se va viendo mejoras, evidentemente. O sea, no solamente es en la discapacidad de las cosas crónicas, sino en incapacidades temporales también, y en pediatría lo suyo es que llega un momento en el que el terapeuta ocupacional no haga falta. O sea, ese es nuestro trabajo, que llegue un momento en el que no hagamos falta. Siempre hará falta. ¿Qué diferencia hay entre el fisioterapeuta ocupacional y el fisioterapeuta que conocemos normalmente? Sí, a ver, aquí hay una pequeña guerra, como en todas las profesiones, siempre están esas pequeñitas guerras, pero porque realmente las palabras intrusismo laboral han hecho mucho daño, han generado cosas muy necesarias. O sea, un fisioterapeuta y un terapeuta ocupacional tienen que trabajar totalmente en conjunto y en colaboración. El fisioterapeuta se encarga mucho más de la rehabilitación y la prevención a través de agentes físicos, ¿vale? Es una recuperación a través de agentes físicos. Y el terapeuta ocupacional va en busca de la funcionalidad y del rol ocupacional de la persona. O sea, a nivel laboral, por ejemplo, todas las adaptaciones que se deben de hacer a un puesto de trabajo, o si ha habido un accidente laboral y las condiciones de esa persona cambian, pues cómo puede la empresa adaptar ese puesto, o si realmente hay que adaptarla en otro puesto de trabajo. Eso también es función de un terapeuta ocupacional. Como bien hablaba Raúl era Raúl, ¿verdad? Sí, Raúl, sí. Como bien hablaba de todo el tema de las adaptaciones de sillas, órtesis, prótesis, toda la parafernalia de las ayudas técnicas. Realmente el terapeuta ocupacional es el profesional por excelencia que se encarga de eso, ¿no? De qué es lo más correcto, o sea, que se debe usar, cómo, de qué manera. Gestionar la administración de todas las situaciones que vayan surgiendo, ¿no?, a cada paciente. O sea, es un trabajo también administrativo. No solamente... Sí hay una pequeña parte administrativa, lo que pasa que toda esa parte de gestionar las ayudas que te deben de proporcionar para
conseguir esos materiales, lo suelen llevar más también los trabajadores sociales. Ahí tenemos mucho apoyo de los trabajadores sociales, que son los que más saben de todos los trámites administrativos y todas las condiciones que puede pedir una persona, ¿no? Claro, aquí tenemos otra gran polémica. ¿Es suficiente? Rotundamente no. O sea, la seguridad social solo te cubre los materiales básicos, o sea, la silla de ruedas básica, la prótesis básica, pero si tú quieres algo un poco más especializado, quieres algo para hacer deporte, eso ya no está contemplado. Eso ya es todo por cuenta de quien lo quiera usar y son recursos bastante caros. Claro. Me gustaría poner un ejemplo para así poder entender un poco cuál es la ocupación del terapeuta ocupacional. Perdóname. Perdonado. A ver, Silvia, por ejemplo, sí, ella ve por un agujerito, tiene una visión muy reducida y solo ve por uno de los ojos un poquito. Entonces, ¿sí? Ella tiene que girar la cabeza, me dice muchas veces, es que me duele el cuello, cuando lee tumbada, pues tiene que girar la cabeza así y al final acaba con dolor de cuello. Ya tengo la postura cogida. ¿Necesitamos un fisioterapeuta o necesitamos un terapeuta ocupacional? Vale, pues bueno, en el caso de Silvia, me necesitaría a mí, que son las dos cosas. ¿Las dos cosas? Un completo. Un completo, vale. No, en ese caso, por ejemplo, que me comentas, se ve muy claro. Cuando ya hay un dolor ahí, Silvia ya tiene ese dolor, ya tiene esa molestia, lo primero que tiene que hacer es ir a un fisioterapeuta. Fisioterapeuta que empiece a aliviar eso, que empiece a descongestionar la zona, y trabajarle un poco a nivel muscular, a nivel de estructura ósea y todo eso, y ver si realmente hay algo más de estructura que se pueda trabajar. Y a partir de ahí, para que no le vuelva a suceder o para buscar la mejor manera de leer, el terapeuta ocupacional le puede proporcionar la parte de la ergonomía, buscar un apoyo adecuado, un cojín moldeable para poder apoyar que la cabeza quede descansada mientras hay una buena posición en el ojo para que la vista no sufra. Esa búsqueda de la posición más correcta o la posición que mejor le puede ir para que no aparezcan dolor ni patologías es la parte del terapeuta ocupacional. Que no es que el fisioterapeuta no pueda, porque perfectamente tiene nociones, pero digamos que está más especializado el terapeuta. Digamos que el fisio es el que actúa en ese momento para aliviar el dolor, pero el terapeuta ocupacional es el que evita que ese dolor se vuelva a producir. ¿Verdad, Mar? En este caso, exacto, en este caso podríamos dividirlo así. Nos hablaba Raúl también de una chica que le falta un brazo. Entonces quieren adaptarle una prótesis, ¿verdad? Para la silla de ruedas, para que pueda girar la silla de ruedas. Ahí entra también el fisioterapeuta ocupacional, entiendo, entonces, ¿no? O sea, sí, ¿no? El terapeuta ocupacional, perdón. De hecho, cuando es simplemente la administración de una prótesis y tenemos clara la función y clara la prótesis que hay que hacer, es muy posible que el propio fisioterapeuta pueda hacer un entrenamiento de poner, quitar y mantener esa prótesis. Y luego ya la parte deportiva, pues quien está especializado ya en esa parte deportiva. Pero sí que es verdad que si hubiera que hacer una búsqueda más exhaustiva, o si tenemos que hacer otro tipo de mediciones, o tenemos que buscar una nueva ergonomía de cómo mover ese brazo o ese cuerpo para hacer ese deporte o cualquier otra actividad, entonces ahí sí, un terapeuta ocupacional tendría muchísimo que aportar, claro. Sí, es que yo estoy hablando por una propia experiencia, ¿no? Me rompí el brazo derecho, ya va a hacer para hace 3 años, me lo partí por 3 sitios. Ha quedado una lesión, una necrosis, bueno, que está encapsulada y de momento pues está ahí, quietecita, ¿no? Y que no se mueva para que así no me tengan que operar. Y es verdad que con el brazo izquierdo, pues al final es supraespinoso, tengo una inflamación porque ha tomado la responsabilidad del brazo derecho, ¿no? Exacto. Se ha cargado en exceso y me ha generado esa inflamación en el supraespinoso. Entonces, aquí hay algún tipo de consuelo para que esa inflamación baje y ya no me machaque más y me permita tener, pues eso, el dolor para mí es muy alto, ¿no? Entonces yo nunca me quejo, pero ahí está como una mosca ahí dándote la lata, ¿no? Claro.
Claro. Sí, en este caso lo primero, con sesiones de fisioterapia hay que rebajar esa inflamación y hay que adaptar realmente esa musculatura. A ver, disculparme, pero es que como tengo aquí todo encima de la mesa móvil de trabajo, de tal, lo tengo todo un poco, discúlpenme. No te preocupes, no te preocupes, no te vemos, no hay problema. En primer lugar, la parte de fisioterapia sería, yo creo que a la que iría primero para bajar esa inflamación, pues mirar si hay calcificaciones o no hay calcificaciones, trabajar ese hombro y dejarlo en condiciones como para poder trabajar bien con él. Y a la par, y ya ir viendo con un terapeuta ocupacional, pues cuáles son las posiciones que estoy haciendo que esto sea así. Ese brazo que no estoy usando, qué apoyos podría hacer, cómo podría hacer las pinzas, de qué manera lo podría utilizar para que no me generase una sobreexplotación del otro brazo. Seguramente la postura de mi espalda se esté modificando, esté llevando un hombro más elevado que el otro, y eso también está generando dolores de espalda, que a la larga también me pueden derivar pues, en una lumbalgia, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar todo eso, esa parte ergonómica, esa parte de pues tienes que usar el brazo de esta manera, las pinzas ahora las tienes que hacer aquí, el dedo se tiene que agarrar de este lado y no de este, todo ese tipo de indicaciones serían las que te proporcionaría el terapeuta ocupacional. Hay una gran rama de la terapia ocupacional que es la funcionalidad de la mano, o sea, la mano tiene mil maneras de moverse y de ser utilizada, o sea, la mano es importantísima. Y tiene muchas formas de agarre, muchas pinzas diferentes, musculatura que es coadyuvante de la otra, entonces la mano es muy delicada en cuanto hay una patología. Entonces es muy importante reeducar ese movimiento de la mano y esa funcionalidad de la mano. Yo tenía un caso de un chico que tuvo una fractura de antebrazo, un problema en el antebrazo y parte de la musculatura quedó inutilizada y la flexión del pulgar había quedado parcialmente reducida. Pues casi todo conseguimos que realmente lo pudiera volver a hacer, pero él me decía, Mar, no le puedo hacer la coleta a mi hija. Claro, fíjate qué tontería, ¿no? El pulgar que se cerraba, pero no del todo. Y como tenía la coleta tan chiquitita, no le podía agarrar la coleta a su hija. Pues tuvimos que buscar la forma de hacer una pinza, en vez de con el pulgar y con el índice, con el corazón o con el que le viniese mejor, para hacer esa pinza interdigital y a la vez que rotaba el codo, poder pasar la goma para poder hacerle la coleta a su hija. Madre mía, con lo fácil que parece que es, ¿verdad? Y cuando te falla... Llevar un plato, decía, yo puedo llevar un plato vacío, pero en cuanto me ponen la comida, el dedo no aguanta, no tiene fuerza suficiente, se me cae. Claro. Bueno, pues tuvimos que buscar una pinza tridigital para que por debajo del plato hiciera una sujeción como de 3 patitas y así el pulgar solamente hiciera de palanca, no hiciera de sujeción del peso, para poder llevar los platos a la mesa. Qué cosas, con lo fácil que parece todo. ¿Verdad? Son cosas que parecen tan sencillas y tan así, pero fíjate la dificultad que llegan a tener. Y te estoy hablando de una flexión parcial de un dedo, que ni siquiera se le había quedado sin función. Sí, por eso es súper interesante que nos hables de todos los beneficios que conlleva cuando acudimos a un terapeuta ocupacional, ¿no? Y no solamente en el ámbito físico, sino me imagino que también lo vamos a extrapolar en el tema de situaciones de autismo, ¿no? Por supuesto, sí. De hecho, yo empecé en este campo de la terapia ocupacional, empecé a través de la neurorehabilitación, me especialicé en neurorehabilitación y estuve trabajando mucho tiempo pues, pacientes con ictus o enfermedades degenerativas, pero después he ido especializándome en pediatría y ahora mismo estoy trabajando con niños con diferentes patologías, pues espectro autista, TDAH, problemas de desarrollo, etcétera, etcétera. Claro, en este campo depende de la edad del niño, evidentemente. Tenemos muchísimo en común con los fisios porque los ítems evolutivos, cuando son tan chiquititos, hablando de bebés, ¿vale? De bebés a los primeros años, los ítems evolutivos son muy concretos, entonces se hace un trabajo muy conjunto. Pero cuando, por ejemplo, estamos hablando del espectro autista, de un niño con autismo, claro, lo primero que se trabaja con este tipo de niños es la conexión con el entorno. O sea, necesitamos
conectarlos con el sitio donde están lo más posible, porque de eso depende el trabajo que luego podemos hacer con ellos. Entonces, que sean conscientes de la gente que tienen alrededor, de las personas que tienen alrededor, y que empiecen a sacar una intención comunicativa, porque hay un abismo entre un autismo con el que consigues una intención comunicativa y uno con el que no. Hay un abismo de trabajo. Entonces, esa intención comunicativa que inicialmente la potenciamos, pero luego forma parte del trabajo del logopeda, trabajo impresionantemente imprescindible para nosotros, y ya a partir de ahí se empieza a trabajar mucho a la par, pero sobre todo lo primero es conectarlos con el entorno, conectarles con el mundo, con nosotros, que sean conscientes de lo que hay a su alrededor, con lo que pueden llegar a interactuar, y a partir de ahí pues traer todas sus capacidades hacia nosotros para poderlas potenciar. Qué maravilla, Mar. Bueno, Mar, ¿dónde nos tenemos que dirigir? Porque tú no estás aquí cerca, ¿verdad? Para que nos trates. Te pilla un poco retirado, ¿no, Mar? Para cuidar ese cuello de Silvia. Estoy un poquito lejos, pero bueno, estáis total y completísimamente invitados. ¡Ay, qué bien! ¿A dónde? Eso, ¿a dónde? que vamos para allá. Nosotros estamos en Las Palmas Las Palmas, en Arinaga, en Cruce de Arinaga. Es un centro que se llama La Rueda, es un centro chiquitito con logopedia, psicología, terapia ocupacional, etcétera, etcétera. Aquí trabajamos sobre todo lo que os he comentado, ¿no? Todo tipo de trastornos de la infancia. Para trabajar con terapia ocupacional, el problema es que el paciente no conoce del servicio. Entonces, cuando es por seguridad social, pues es complicado, porque al no conocerlo el paciente, en el hospital está totalmente saturado, y depende un poco del médico rehabilitador en ese momento que paute o no paute la terapia ocupacional. Luego, a nivel privado, todos los centros de rehabilitación, eurorehabilitación, de rehabilitación pediátrica, todos esos centros concertados y la mayoría de los privados cuentan ya con terapia ocupacional, porque se está viendo realmente la importancia del trabajo. Entonces, ahí es donde nos pueden encontrar. ¿Qué podemos hacer, Mar, nosotros, los usuarios, ¿no? Uh-huh. de todo lo que tenemos que en algún momento determinado, pues en este caso como lo que es lo fisio, ¿no? Para poder mover este tema y que pueda la Seguridad Social llevarlo a cabo en todas las autonomías. Eso es. Me parece súper importante. Solicitarlo mucho, o sea, solicitar. Si una persona se presenta delante del médico rehabilitador y está recibiendo una rehabilitación y le dice, yo conozco la terapia ocupacional y creo que la necesito, o sea, la necesito realmente. Claro. Y que ya se vean un poco obligados a decir, bueno, no puedo decir que no, porque si luego el tratamiento no sale del todo bien, en realidad igual es porque no estoy proporcionando lo que hace falta. Claro. Entonces, el conocer la terapia ocupacional, el hablar de casos que hemos conocido, que han mejorado, que han estado tratados con terapeutas ocupacionales, promover todas las actividades que hacen los colegios de terapia ocupacional, que hacen una labor impresionante, todos los colegios y todas las asociaciones de terapia ocupacional, y sobre todo demandarla sin miedo, porque es un derecho que tenemos. O sea, nosotros tenemos derecho a ser claro, funcionales, a ser independientes, a ser lo más autónomos posibles. Y a veces nos quedamos a mitad de camino porque no sabemos a todo a lo que podemos acceder. O sea, un terapeuta ocupacional cuando te enseña a cómo vestirte de nuevo si has tenido una enfermedad o un accidente o lo que sea, cómo comer, cómo adaptar tu casa, qué medidas necesita tu casa para que la silla de ruedas pueda girar. Mi abuelo está con Alzheimer, demencia, un terapeuta ocupacional te ayuda a frenar el deterioro cognitivo. Tengo un niño y me da que algo le pasa, pero el médico me dice que no le pasa nada, pero pues una valoración en terapia ocupacional y te dirá si todos esos ítems evolutivos están en orden o hay una sospecha de algo para que vayas a buscar es más al hospital o al pediatra que te toque. Es que son tantas cosas las que se pueden proporcionar. Y además una labor humanitaria al 100%. Y vocacional, total y completamente vocacional. Totalmente. O sea, es una carrera increíblemente preciosa, es una profesión que te llena, o sea, es muy, muy, muy bonita, muy bonita. Y yo confío, estoy totalmente convencida que simplemente caerá por su propio peso con el tiempo y es el tiempo solo lo demandaremos y lo vamos casi más que demandar a exigir, porque verdaderamente... Exacto, exigir. Es el derecho de todos. Todos tienen derecho a ser
Eso es. lo más autónomos en su vida posible. Y este programa que da voz a todo esto, de verdad, estamos súper encantados porque nos has dado información muy, muy valiosa, Mar. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Encantadísima, la verdad, estoy encantadísima de pasar este ratito con vosotros y de poder compartir todo eso, porque yo le tengo muchísima pasión a mi profesión, a ambas profesiones, porque yo ya no puedo ser una cosa u otra, yo lo tengo totalmente mezclado dentro de mí. Pero sí, es que es pasión. Soy muy afortunada. Ten en cuenta que te vas a dedicar en los próximos años al food hand. Vas a ser la terapeuta ocupacional del food hand. ¿Eh? Exacto, además en las Islas Canarias. Empiecen a encontrarme en los coles, posiblemente. Eso es, ojalá. Pues ojalá. Muy afortunados van a ser, ¿eh? Muy bien, que sí. Un abrazo enorme, Mar. Un abrazo enorme. Ha sido un placer. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Mar. Muchas Hasta gracias. Pronto. Hasta luego, Mar. Adiós. Bueno, Silvia, pues vamos a despedirnos. ¿Sí? ¿O todavía nos queda tiempo? No. Solo nos queda para recordar nuestras redes sociales. Tenemos los podcasts en iBooks y bueno, en YouTube, en la carpeta Más Consentidos de Click Radio Televisión. Y en Instagram tenemos cuenta @másconsentidos_. Ahí nos pueden encontrar. Un saludo a todos y hasta el programa que viene. Pablo. Bueno, pues muchas gracias. Hoy ha sido un tema muy bonito, el de la silla de ruedas y el fútbol, una combinación fantástica y que hemos adaptado con una terapeuta ocupacional. Esperamos la semana que viene venir con otros temas mucho más interesantes, incluso si cabe. Pues de verdad que ha sido un programa donde hemos tenido muchísima información muy valiosa y que nos va a ayudar a todos. Así que yo les propongo a todos nuestros teleoyentes esta reflexión, ¿no? La valentía, que no sea algo que sea simplemente una decisión, sino que sea una actitud ante la vida. Así que les emplazamos para el próximo lunes. Un abrazo y feliz semana para todos.